que se encuentra ubicado en el hipocondrio izquierdo, tiene un hilio con su vena, su arteria esplénica. Esa vena esplénica se une con la vena mesentérica superior para formar el porta, ¿no? Bueno, esta estructura del vaso usualmente lo estudian más en hematología por sus características, por sus funciones fundamentalmente, ¿no? También tenemos que recordar que el vaso, dentro de su forma, está en su posición anatómica, miren, está por encima del polo renal, ubicado en el hipocondrio izquierdo. Esta ubicación hace o permite que los dolores en esta zona del hipocondrio izquierdo sean referidos hacia el lado del hipocondrio y hacia el lado de la espalda, al lado izquierdo, ¿ya? Eh, Esta es la posición. Recién están viendo creo, la imagen. Ahí está, ¿no? Sobre el polo renal derecho es de naturaleza intraperitoneal el vaso, y en el esplénico hasta ahí, más o menos cerca, ahí se acerca la punta del la cola del páncreas, por si acaso. La cola del páncreas, que es intraperitoneal, a diferencia del resto del cuerpo, que es retroperitoneal. No se olviden que los dolores del vaso son fundamentalmente por distensión de la cápsula, y eso va dirigido hacia hipocondrio izquierdo, hacia izquierda y hacia arriba. Este vaso, dentro de sus funciones muy importantes que tiene, es como una sala VIP de los elementos formes que circulan en la sangre. Plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Ahí descansan. O sea, cumplen una función de almacén. El vaso es un almacén de los elementos formes de la sangre. Cuando ocurre, por ejemplo, un accidente, un estrés importante y se necesita, estos elementos formes salen de este espacio a la circulación. Igual el hígado también tiene almacén de leucocitos en sus paredes de los vasos sanguíneos. Es por eso que a veces cuando hay estrés fuerte, estos leucocitos pueden recircular y le toman la muestra de sangre y pueden salir leucocitos elevados. Y no necesariamente es por una infección, ¿no? Cuando son así súper rápidos, porque los glóbulos demoran para elevar un poquito. Entonces hay que pensar que están liberándose de la circulación, y en el control veamos si sigue los leucocitos elevados o bajó. Una infección no baja tan rápido los glóbulos blancos, ¿no? Si baja en menos de 12 horas, ustedes ven que baja rápidamente, entonces dicen, esto no es una leucocitosis por infección. Habitualmente las infecciones son controladas del tercer al quinto día de antibióticos. Antes no, es difícil, ¿ya? Los antibióticos demoran en actuar. Ahora, no solamente los antibióticos, también nuestro sistema inmunológico también nos defiende. Puedes darle millones de antibióticos, pero si no tienes un sistema inmunocompetente, es difícil de tratar estas infecciones. Por eso los inmunodeprimidos le dan un montón de antibióticos potentes, ¿no? Porque no tienen mucho de la defensa, está en nuestro sistema inmunológico. Y es por eso que el vaso, aparte de ser un almacenamiento, también interviene como un soporte inmunológico, ¿ya? Al igual que el vaso, al igual que el ganglio, al igual que los ganglios, intervienen en la defensa, el vaso también es como un ganglio grande. La diferencia es que, una diferencia marcada es que el ganglio tiene un contenido linfático, en cambio el vaso tiene más contenido de sangre, ¿no? El vaso, asimismo, tiene un componente de limpieza de la sangre, es un filtro de sangre, filtra todos los elementos formes que están alterados, plaquetas viejas, glóbulos rojos viejos, ya más de 120 días, alterados en su forma. Aquellos glóbulos rojos que tienen cambios de forma, lo normal es que tenga el glóbulo rojo tiene una forma habitual,
en visco, ¿no? Cuando éstas se alteran, como las anemias hemolíticas, en esferocitosis, incluso en las drepanocitosis, alteraciones de la hemoglobina, que con las enfermedades en el África, cuando hubieron grandes epidemias al inicio de la evolución del hombre por malaria, hubo un cambio genético de las hemoglobinas y alteraron, entonces, como defensa contra el paludismo. Es una evolución genética que hubieron de esas personas y entonces se alteraron su hemoglobina. Y esos pacientes, cuando suben a la altura, se altera su forma de los glóbulos rojos. Eso lo van a llevar más adelante seguramente. Y ahí son eliminados. Por eso que estas personas no pueden vivir en alturas muchas veces, ¿no? Sobre todo son los de raza negra más que todo. Entonces el vaso filtra, limpia la sangre de elementos formes alterados por edad o por cualquier patología y entonces luego los tritura para pasar por el torrente sanguíneo a la vena, al hígado, para continuar con su eliminación. Cuando hablábamos de que es semejante al ganglio, es por ustedes en hematología cuando hablen dicen hay adenopatías, hay leucemias, y siempre dicen con compromiso de vaso, sin compromiso de vaso. Eso marca en el pronóstico del paciente, ¿no? Otra de las características importantes del vaso es que interviene en la formación de este pegamento, que es el factor von Willebrand, que al inicio es como un pegamento que al inicio de la coagulación interviene y va pegando, agregando para formar el coágulo. Y el otro es el factor 8, que también interviene en la formación, ¿no? De tal modo que cuando un paciente, por algún motivo, hay que hacerle una esplenectomía, estas sustancias están alteradas. Pero sobre todo, se habla mucho de la relación de pacientes esplenectomizados en relación a las neumonías por neumococo. Y es por eso que estos pacientes reciben habitualmente sus vacunas, ¿no? No es infrecuente. Antiguamente, antes hubiese la reglamentación del uso del cinturón en el carro, había muchos traumatismos abdominales. Y como este órgano es frágil, con frecuencia se rompe. Había trauma esplénico y el otro es el trauma hepático, porque es grande, ¿no? Entonces los pacientes llegaban chocados y con dolor. Y uno basta que mire el abdomen donde había una pequeña erosión en la piel y te dabas cuenta. Erosión en hipocondrio derecho, oye, no se debe haber roto el hígado. Erosión en el hipocondrio izquierdo, no se había roto el vaso. Y rápidamente hacían una ecografía, si es que había. Bueno, en mis tiempos no había ecografía antes, ahora rápidamente se hacen las ecografías, ¿no? O habían ecografías en las partes privadas, ¿no? Más hace años. Muy bien. Y entonces, estos vasos cuando se rompen es muy frágil, se quiere reparar. Yo he visto que han querido reparar el vaso, le ponían un punto y otro punto para amarrar el vaso. Y cuando jalaban el hilo, se corría. O sea, el tejido es muy frágil, muy débil, no se puede pegar. Ustedes amarran una tela, una falda que se amarran, pueden ajustar y se ajusta la tela. Y el punto no se corre, o sea, no se quedan con el punto en el aire. En estos vasos, en el vaso, ligan, ponen un punto, una aguja gruesa, amplia, para que pueda pasar de un extremo a otro, cruzan y amarran el punto. Cuando van a amarrar, se corre el punto, queda en el aire, frágil. Entonces, cuando hay traumatismo, lo que hacen es ponen una pinza ahí en la arteria, ponen una pinza ahí en la arteria, en el hilo, en la arteria y en la vena, amarran eso y sacan el vaso y se acabó el problema. Después, ya que vea el clínico, dicen los cirujanos, ya que vea su problema, es su neumonía, bueno, porque dentro de sus funciones que estábamos comentando es el metabolismo de hierro, almacén de sangre, la destrucción de elementos ya dañados,
producción de anticuerpos, ¿no? Ya le pondrán su vacuna, dicen donde sacan el vaso, ¿no? Pero, bueno, estas son las funciones principales que obviamente en los pacientes esplenectomizados igual debe haber reemplazo de otras estructuras que hagan estas funciones, ¿no? El hígado en este caso se comporta así. A su vez, dentro de estas funciones de formación de anticuerpos hay dos proteínas, la properdina y la tufisina, que tienen que ver mucho también con la defensa del organismo. Resumimos entonces, dentro de la fisiología, que hay, dentro de funciones, el vaso interviene en la filtración de la sangre, en la función inmunológica, función hematológica y función hemostática. Nosotros para la semiología nos interesa saber el tamaño del vaso, ¿no? La esplenomegalia, cómo crece el vaso. El vaso, por su posición en el hipocondrio izquierdo, crece en forma diagonal, dirigido hacia la fosa ilíaca derecha. En vasos inmensos, así va en esa dirección. Usualmente no podemos palpar el vaso. Usualmente en las patologías más comunes no palpamos el vaso, salvo enfermedades muy crónicas, donde se puede palpar el vaso, la rugosidad, la estructura, la textura, etcétera, del vaso, ¿no? Pero habitualmente es raro palpar. El vaso usualmente mide 11 centímetros, 11 a 12 centímetros su tamaño normal. Pero cuando hablamos de una esplenomegalia estamos hablando mayor de 11. Y tenemos que tener en mente el número 18. El 18 es un número que nos va a dividir la esplenomegalia. Si es esplenomegalia mayor de 18 o es esplenomegalia menor de 18. ¿Para qué? Por ejemplo, las patologías hematológicas que dan esplenomegalia mayor de 18 son talasemia mayor. Las reumatológicas, por ejemplo, no dan esplenomegalias mayores de 18 centímetros. Dentro de las infecciosas, la malaria, por ejemplo, ¿no? Dentro de las menos de 18 centímetros también están las congestivas, cirrosis hepática, cuando hay problemas de hipertensión portal. Y dentro de las infiltrativas existen de los dos, menor y mayor de 18. Entonces el número 18 nos va a ayudar a recordar algunas patologías. A esto me refería con la equivalencia entre vaso y ganglio. Hay una semejanza. Ambos son de defensa y la diferencia es que el vaso circula sangre y en el ganglio circula linfa. El vaso es miren, ahí está como la vena esplénica con la mesentérica superior van a formar el sistema porta. Cuando existe una hipertensión portal por obstrucción, es decir, el hígado cirrótico se opone al paso de la sangre, entonces hay una resistencia y por consiguiente una hipertensión portal. Esa hipertensión repercute en los vasos retrógrados generando hemorroides, dilataciones varicosas, ¿no? Varices hemorroidales, varices esofágicas, y también en el vaso va a generar una esplenomegalia por hipertensión portal. Esa es una causa de la esplenomegalia también en caso de cirrosis, ¿ya? Aquí tenemos varias causas de la esplenomegalia, las infecciosas, la cabeza, paludismo. En el Perú tenemos en las zonas selváticas, en la zona de la selva, en la zona de cafeteras, donde hay mucho café, donde hay mucho, selva alta, pues, donde hay mucho café, papaya, hay gente que tiene paludismo, bastante paludismo, y se encuentra ahí la esplenomegalia. La es paludismo parasitario. La brucelosis es una enfermedad bacteriana que se transmite habitualmente en los pacientes que comen mucho queso fresco
en animales que no son controlados por veterinarios, ¿no? Entonces, esta brucelosis va a dar una esplenomegalia, que es, crece el vaso como un mecanismo de defensa, ¿no? Hiperfunción, ¿ya? Tuberculosis también, que es poco raro. Acuérdense que en tuberculosis lo más frecuente es tuberculosis pulmonar y la segunda es tuberculosis renal. Así como en brucelosis crece que es una enfermedad infecciosa o proceso infeccioso general, se llama el título, ¿ya? Proceso infeccioso general, 2 puntos, brucela tifoidea e infección urinaria. Esa es cuando ustedes vean un paciente que tiene fiebre, y fiebre, no tienen otra causa, es un proceso infeccioso general, plantean 3 posibilidades diagnósticas: tifoidea, brucelosis, infección urinaria y tuberculosis miliar a veces, ¿no? Tratando de buscar en el contexto que nos ayude. Pero, y la brucelosis de esplenomegalia, a diferencia de la fiebre tifoidea, que da más hepatomegalia. Son al revés. Bueno, eso lo verán después. Hematógenas. Dentro de las causas, las anemias hemolíticas, como alteran su estructura, su forma, hacen de que el vaso las destruya, las filtre, las elimina. Entonces generan una esplenomegalia. Las mieloproliferativas, mielomas múltiples. En el mieloma múltiple ustedes saben que hay un crecimiento exagerado de las células B, ¿no? Las células, los linfocitos B crecen exageradamente. Es un cáncer. Este célula B reemplaza a las células normales en el hueso y descalcifica, forman fracturas, se da anemia en mieloma múltiple. Las células B hacen que se destruya el hueso, descalcificaciones, se alteran los linfocitos, por eso que a nivel del vaso comienzan a eliminarlo y hacen esplenomegalia. Las leucemias. Las inflamatorias, igualmente más por problemas inmunológicos, generan esplenomegalia. Los congestivos, ya hablamos de la hipertensión portal. Los infiltrativos y las neoplasias, causas habituales de esplenomegalia, en el cual nosotros podríamos encontrar en el examen físico, ¿no? 2 términos importantes en este tema: esplenomegalia y hiperesplenismo. Y hablamos del crecimiento del esplenomegalia, un crecimiento patológico, y el hiperesplenismo es un crecimiento por estado de hiperfunción del vaso, es decir, recuperado de la patología que encadenó, debe regresar a su normalidad. Les decía que la esplenomegalia habitualmente tiene un promedio de 11 a 12 centímetros, ¿ya? Siempre nos interesa el vaso en cuanto a la semiología, al dolor, la localización. En general, el dolor es un síntoma, es una verdad que el paciente nos dice y que hay que saber interpretar. El dolor nos va a orientar la estructura que está comprometida. Solo es cuestión de saber preguntar, estar atento y persistir, no ser preguntón. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Con qué calma? ¿Con qué aumenta? ¿Qué desencadenó? ¿Y qué otros factores concomitantes vienen al dolor? Cuando ustedes exploran el dolor, con seguridad que van a poder llegar a un diagnóstico, por lo menos anatómico, ¿no? Y de ahí se va ya tratando de ver todo el contexto para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, el síndrome doloroso hay que estudiarlo bien. En este caso, el dolor, ya les comenté, es en el hipocondrio izquierdo, que se puede irradiar hacia la espalda, la escápula izquierda. Otra de las características en el vaso, que puede haber fiebre, ya les dije, en enfermedades infecciosas. La fiebre, acuérdense ustedes, da 3 dimensiones o 3 causas grandes de fiebre. Cuando vengan fiebre, en la mente se les viene 3 nubes. La primera nube de fiebre es causa infecciosa, la segunda causa de fiebre es oncológica y la tercera causa de fiebre es inmunológica. O sea, la fiebre no solamente es por infección, el cáncer también te puede dar fiebre,
Las enfermedades lupus también te puede dar fiebre, no necesariamente por infección. Y las propiamente infecciosas, ¿no? Que te dan fiebre. Las diferencias, fiebres altas, picos, son las bacterianas, dan fiebres más altas que las oncológicas y las inmunológicas, eso sí, ¿no? Y otra es el colapso. El vaso te puede dar un colapso. ¿A qué se refiere esto? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen esplenomegalia para una patología, el vaso, como es frágil, se puede lesionar. Pueden haber fracturas espontáneas, aunque eso de espontáneo es relativo, siempre tiene que haber algún trauma mínimo, un golpe con la mesa, con la esquina de la mesa, un accidente automovilístico. Incluso cuando hay traumas en la zona esplénica se observan a los pacientes 24 horas porque puede haber sangrado posterior del trauma inicial y el paciente colapsar, ¿ya? Y ese es un sangrado importante que presenta con shock. El dolor, el dolor por distensión de la cápsula, periesplenitis, causas neoplásicas, abscesos en las congestivas, dolor sordo, tirantez, espontáneo, en el infarto. No solamente el corazón se infarta, ¿no? Hay infarto pulmonar, hay infarto cerebral, hay infarto intestinal. En cuanto al infarto en abdomen, infarto de intestino por obstrucción de las arterias mesentéricas o infarto del vaso, por ejemplo, son dolores sumamente agudos, como un infarto cardíaco, ¿no? Son dolores agudos, intensos, sostenidos, que como estamos acostumbrados a ver el cólico, el retortijón, y este no da ese tipo de dolor y no hay resistencia mayor en el abdomen, es blando, pero el dolor persiste, sensación de muerte, hay que pensar en causas vasculares, o sea, de infarto, ¿no? Ese dolor es un dolor bien delicado, que no encuentras mucha signología en el examen físico, pero que duele intensamente y el paciente tú lo ves que parece que se va a morir y te desesperas porque no sabes lo que tiene el paciente. Ahí hay que pensar en problemas vasculares. Y en la rotura da un dolor agudo, decimos en hipocondrio izquierdo, sobre todo aquellos pacientes con antecedentes, ¿no? De malaria, leucemia, entonces que tienen ya el vaso crecido de por sí, distendido. Inspección del vaso. Un paciente habitual, ustedes lo ven, no vamos a ver la asimetría del abdomen, pero en aquellos que tienen esta esplenomegalia van a ver una asimetría, ¿no? Siempre ustedes en el examen físico de un paciente, siempre tienen que colocarlo de cúbito lateral y ustedes ubicarse en el lado derecho del paciente, en la mano derecha del paciente. Yo recuerdo cuando tomaban examen antiguamente, el profesor se ponía la mano derecha y te decía, a ver, examina al paciente, y tú por caballerosidad te ibas por el lado izquierdo, te jalaban. No, el examen se hace por la mano derecha del paciente. Y ustedes acostúmbrense, no lo hagan al revés. ¿Por qué les digo? Porque cuando ustedes examinan por el otro lado y cuando van a escribir en la historia, se van a confundir. Van a escribir cosas. Ustedes tienen que hacer una especie de automatismo, ¿ya? Así como juegan pelota. Para jugar fútbol, por ejemplo, eso es una especie de inteligencia del automatismo. Hay cosas que se hacen automáticamente, ya no lo piensan, porque si piensan demoran mucho. Son cosas automáticas que se generan con el tiempo, con los años. Por eso el futbolista profesionales son desde niños, de viejo ya no, ya demoran, es difícil que puedan salir buenos, ¿no? Entonces generan automatismo. Y ustedes tienen que generar ese automatismo, colocarse al lado derecho del paciente. Entonces cuando hagan la descripción en la historia clínica, siempre lo van a hacer en ese sentido, ya saben. Pero si lo hacen al revés, comienzan a preguntar, ¿qué fue? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Y entonces van a escribir en la historia, a veces pueden escribir mal, ¿no? Si han estado escribiendo por el lado izquierdo, están examinando y piensan que el vaso está para... O dicen, no, por el lado derecho encontré una masa, ¿no? Se equivocan. Siempre por el lado derecho, siempre. El lado derecho del paciente. No se olviden, si lo hacen por el lado izquierdo, se pueden...
Y en caso de que ustedes, a la hora de escribir en la historia clínica o a la hora de pedir una radiografía, ¿ya? Pues eso es frecuente en radiografía, piden radiografía de muñeca derecha, dice, ¿no? Como siempre revisas por el lado derecho, has agarrado esa y dices radiografía de muñeca derecha. Le toman la radiografía de muñeca y después regresa. A ver, oye, pero no, pero es de la izquierda. Entonces se equivocaron. Entonces, por eso les digo, se ponen al lado derecho y así traten de describir todos los que. Pero si en caso ustedes en la historia clínica, cuando van a escribir, dudan, ¿es derecha o izquierda? No, es derecha. No, no digan así. Vuelvan a ver al paciente. Aunque el paciente está lejos en el consultorio, más allá, igual vuelvan. No dejen en la duda a nuestros pacientes. Con la vida de los pacientes no podemos jugar, no podemos decir, ¿será o no será? No, no, sigue derecha. No, ni siquiera, no. Si no están seguros, vuelvan y asegúrense. Eso es en caso se trate de la vida. En este caso de una fractura o distensión, no es la vida, pero también cuesta dinero. Si usted está en la parte privada que le cobren 200 soles, 180 en una radiografía y le has tomado la otra y le vas a decir, tómale otra, la clínica pierde o te van a llamar la atención o te descuentan a ti y si le quieres hacer pagar al paciente te manda el diablo. Y segundo, que lo estás exponiendo a doble radiación. Entonces, obviamente tienen que molestar. Entonces, nunca se queden con la duda. Creo que es derecho, creo que es izquierdo. No, ustedes retornen al paciente para verificar lo que van a hacer, el pedido que van a realizar. Y otra de las cosas en la simetría, cuando van, aparte de examinar, cuando van a hacer los procedimientos, cualquier tipo de procedimiento, colocaciones de sonda, colocaciones de catéter, colocación de drenaje, todos los procedimientos están hechos en base a la posición anatómica del paciente de cúbito dorsal, salvo que diga otra cosa. Pero todos los libros, revistas, están todas los procesos están hechos en función a ese decúbito dorsal normal. Si ustedes lo ponen al paciente de costado, chueco, o por ejemplo algunos pacientes que tienen problemas de columna, están medio chuecos, ya toda la información que está escrita para realizar tal procedimiento se altera. No va a ser fácil colocar. Por ejemplo, un catéter venoso central en el cuello te dice cómo debe estar, el ángulo, qué ángulo debe estar por encima del esternocleidomastoideo, por debajo de la clavícula. Todo eso que te va diciendo es pero en posición anatómica normal. Si está doblado el paciente, no te va a salir. Entonces ustedes tienen que preocuparse que el paciente esté bien posicionado, simétrico. Muy bien. Entonces veamos en el abdomen si hay abombamiento en el hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, abombamiento en la base del hemitórax izquierdo, si hay circulación venosa colateral por tocada. Eso ya nos va hablando, ¿no?, de que puede haber hipertensión y por lo tanto esplenomegalia. Eso es en la parte de inspección. La inspección es observación. Observar, pero interpretando lo que está ocurriendo internamente, desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista bioquímico, vamos pensando lo que vamos viendo. Nosotros, si vamos a mirar, vamos a observar, es porque estamos interpretando lo que está ocurriendo dentro. No, el médico tiene que ser así, investigar, no es mirar por mirar nomás. Muy bien, entonces normalmente les decía que el vaso no es palpable, solo se palpa cuando hay esplenomegalia, eso es obvio, y lo crece hacia abajo, medial hacia adelante, en ese ángulo hacia la fosa ilíaca derecha. Palpación del vaso. Todas las características que hay que evaluar del vaso. Si no se palpa, obviamente nada de esas cosas. Tamaño, anomalía, forma, lisura, consistencia, movilidad, sensibilidad, pulsatividad. Para palpar al vaso hay múltiples técnicas, múltiples. Pero en la anamnesis importa saber mucho. En la anamnesis si tenemos o no tenemos sospecha de crecimiento de vaso, porque en el examen físico probablemente no lo encontremos, pero si hay sospecha, ahora tenemos la ayuda diagnóstica de la ecografía, que es mucho más rápido, ¿no? En realidad muchas cosas se están acortando. Antes había muchos puntos, muchas zonas para examinar el,
el vaso. Aquí vamos a presentar un video y vamos a ir describiendo para poder, una imagen habla por 1000 palabras. A ver, un ratito. Creo que es este. ¿Se ve? Omar, ¿ves Sí, la doctor. imagen? Sí se ve ya. A ver que nos ayude este colega. ¿Se escucha? No se escucha, doctor. ¿Se escucha? No, no se estaba escuchando, doctor. No se escucha, doctor. ¿Ahora? ¿Se escucha o no? No se escucha, doctor. ¿No? No, doctor. A la hora de compartir, tiene que poner ahí activar audio, doctor. Sí. Vamos. Acá está, compartir audio. Desde la fosa ilíaca derecha, ya que el vaso crece. ¿Ahora se escucha? Sí, doctor. La palpación del vaso puede ser realizada desde la derecha o desde la izquierda del paciente, en dos posiciones, en decúbito dorsal o en posición intermedio lateral. En decúbito dorsal, desde la derecha del paciente, puede ser monomanual o bimanual. Siempre se comienza la palpación del vaso desde la fosa ilíaca derecha, ya que el vaso crece en forma oblicua. Una esplenomegalia que plaza la línea media se considera una esplenomegalia masiva. Se realizan movimientos metacarpofalángicos tratando de llegar a la parilla costal, identificando si hay un cambio de consistencia o la palpación de un reborde. El vaso se identifica por la presencia de escotaduras y, al igual que el hígado, tiene movilidad respiratoria. Por eso, frente a la ausencia de la palpación del borde esplénico, se le dice al paciente que respire hondo y se deja la mano al acecho, respire normal, tratando de percibir, respire hondo por favor, tratando de percibir el borde esplénico. Cuando el operador dice dejando la mano al acecho, significa que el dedo hay que dejarse llevar por la respiración, no presionarlo fuerte, sino con el movimiento respiratorio dejar que el dedo te empuje, ¿no? Porque si pones fuerte también no vas a palpar, tiene que ser una palpación suave, dejarse llevar, comprimiendo un poco, pero no exageradamente, para poder sentir que algo te empuje. Igual en el vaso es la misma condición. Para que una esplenomegalia sea accesible a la palpación, el vaso debe haber duplicado su tamaño. Por eso que estudios epidemiológicos modernos han demostrado que la percusión de un punto que es la intersección de la línea axilar anterior con la última costilla, reconocido como punto de Castel, que es el que lo describió, si se encuentra sonoridad timpánica en esta percusión, permite descartar prácticamente el hallazgo de esplenomegalia con cualquier maniobra palpatoria. Otra maniobra. En este punto que está refiriendo, habitualmente es sonoro, no es mate, cuando es por la posición del fondo del estómago, ¿no? En esta zona.
normalmente es sonoro. Si encuentras mate ya debe haber esplenomegalia, es una posibilidad. Pero si lo rotas al paciente hacia el lado derecho, si es agua, por ejemplo, de derrame pleural, si rotas hacia la mano derecha desaparece el líquido, hacia el otro lado debe volver a haber timpánico. Eso lo diferencia cuando son masas, tumores o esplenomegalia, que va a permanecer, cambiándole de posición, va a permanecer con la matidez o submatidez. Palpablemente el hallazgo de esplenomegalia con cualquier maniobra palpatoria. Otra maniobra, palpación del vaso desde la derecha con dos manos, es colocar una mano sobre la parrilla costal para exponer más el vaso a la mano exploradora y de esta manera tratar de mejorar la percepción del borde esplénico. La mano izquierda comprime en el hipocondrio izquierdo. La idea es tratar de acercar más el vaso a la mano derecha, ¿no? Comprimiendo. La otra forma es colocándolo en decúbito lateral derecho, en un ángulo de más o menos del 135 grados, inclinados hacia ustedes, hacia el lado derecho, para que el paciente, por gravedad, por la posición y empujando, puedan Del vaso desde la izquierda del paciente pueden ustedes palpar el vaso, ¿no? puede hacerse también en decúbito dorsal y además en decúbito intermedio lateral. En decúbito dorsal puede ser monomanual o bimanual. La maniobra monomanual puede hacerse de esta manera, la mano en cuchara, ascendiendo siempre desde la fosa ilíaca derecha hacia el reborde costal izquierdo. Si al llegar no se percibe el borde esplénico, al tener contacto respiratorio se le solicita al paciente que respire hondo, ahí está, dejando la mano al acecho, tratando de percibir el vaso. Esta maniobra también puede hacerse bimanual al utilizar la mano derecha en cuchara y la mano izquierda presiona la parrilla costal tratando de deprimir y mejorar la accesibilidad al vaso. Otra variante es la variante de Middleton, que el paciente coloca su mano izquierda detrás de la parrilla costal y esto aumenta la exposición del hipocondrio izquierdo y de la parrilla costal izquierda para palpar el vaso. Por último, la palpación del vaso en el decúbito intermedio lateral, se le solicita al paciente que se coloque en decúbito lateral con el brazo izquierdo cruzado delante del tórax, la pierna derecha extendida y la pierna izquierda flexionada. Acá existen dos variantes. La variante de Naegeli es colocar la rodilla sobre la espalda del paciente y sacar al paciente del decúbito lateral hacia la posición de 45 grados, que es el decúbito intermedio lateral o posición de Schuster. Puede realizarse la palpación del vaso de manera bimanual con la mano derecha comprimiendo la parrilla costal y palpando con la mano izquierda tratando de percibir la superficie o el borde esplénico. La variante de Merlo es sentarse detrás de la espalda del paciente y sacar al paciente del decúbito lateral hacia el intermedio lateral o posición de Schuster y con la mano derecha o la mano izquierda como mano de ayuda traccionar la pared abdominal, maniobra de Galambos para relajar el hipocondrio izquierdo, y la mano derecha trata de palpar el vaso por debajo del reborde costal, siempre explorando la movilidad respiratoria del vaso, diciéndole al paciente que con la mano al acecho respire hondo, por favor. Ahí está.
Bien, jóvenes, una de las cosas que ustedes tienen que tener en consideración, es siempre que el examen físico es ayuda diagnóstica. Tú vas a buscar en el examen físico aquello que estás pensando en la anamnesis, ¿no? Si tú tienes un paciente que es usuario de queso, tiene fiebre una semana, le han dado múltiples antibióticos, no mejora el paciente, sigue con fiebre, sudoración, olor a paja. Entonces, este paciente de repente tiene una brucela. Entonces, mi ayuda diagnóstica será, oye, ¿tendrá el vaso grande? Entonces, utilizaré todos mis métodos, mis formas para poder buscar si tiene o no tiene vaso grande, ¿no? A todos los pacientes no le voy a buscar el vaso, tiene que haber un contexto de por qué. Y entonces, a la hora de buscar el vaso, una de las cosas importantes del examen físico, que es la inspección, la otra es la percusión. No nos olvidemos si es que hay o no hay matidez o submatidez. Siempre tiene que estar timpánico el espacio de Traube. ¿Ya? Siempre tiene que estar timpánico el espacio de Traube. Pero si encuentra matidez, submatidez, eso ya le da sospecha de que hay esplenomegalia. Ustedes pueden poner en la historia clínica Traube, matidez o submatidez en espacio de Traube. Eso les va a ayudar para justificar un análisis, ¿ya? Ustedes pueden pedir fiebre, Traube positivo, le pides una aglutinaciones, ¿no? A veces en los laboratorios, en las partes privadas, tú pides análisis y te dicen, ¿y por qué la has pedido? No, porque por si acaso, no es por si acaso, la pagas, te la descuentan. Pides una tomografía de cerebro, por decir, ¿no? Pides una tomografía de cerebro y te dicen, ¿por qué le has pedido tomografía de cerebro? No, porque se ha golpeado. A todos no le vas a pedir tomografía, tiene que haber algún criterio, ¿no? Uno de los criterios, por ejemplo, que había tenido un accidente y ha habido pérdida de conciencia, entonces ya cefalea persistente, náuseas, vómitos, entonces eso te justifica. Pero si tú pides sin justificar en el examen físico o en la anamnesis, con seguridad en la parte privada te descuentan a ti, te cobran la tomografía. Entonces tenemos que tener cuidado. Bueno, eso en parte hace avanzar a la medicina, ¿no? A ser más meticulosos. En este caso, en el examen, cuando ustedes sospechen que el paciente debe tener esplenomegalia por la patología, en la percusión no se olviden de poner el Traube, el espacio de Traube. Y buscar con esta metodología, tratar de buscar el vaso, ¿no? En todo caso, una ecografía también ayudaría dentro del examen físico. Pero aquí hay otro problema más grande que yo quiero comentar, que es de trascendencia para todos ustedes. Es muy importante que cuando van a examinar a un paciente, imagínense ustedes a este varón, una de ustedes, una doctora, la revisa en un cuarto, un consultorio, solito los dos. Es muy peligroso para usted como médico y para el paciente. Ya tiene mucha connotación, hay mucho riesgo. Lo que hay que hacer cuando hay que examinar a un paciente tiene que ser acompañado de un familiar o de un personal, alguien que esté avalando su examen físico de usted, porque se puede prestar a muchas malinterpretaciones, sobre todo en médicos jóvenes, ¿ya? Sobre todo en médicos jóvenes. Aquí todos somos médicos, pero hay mujeres que pueden manipular, lo hacen en forma inconsciente también, van manipulando, le dan un chance al médico joven y después se salen de ese estado y lo pueden acusar al médico joven de que está haciendo un uso inadecuado de su profesión, ¿no? Entonces, ustedes médicos jóvenes, por más que sea una reina de belleza, lo que sea, ustedes cuando van a examinar, busquen a alguien que les acompañe. No se atrevan a examinar solos, es muy peligroso. Les puede generar problemas a ustedes. Incluso ustedes examinarían y por temor examinan mal. No examinarían con meticulosidad
para poder encontrar, en este caso que es tan difícil el vaso, yo creo que es una de las estructuras más difíciles de ubicar. El vaso es más fácil de palpar, el apéndice, pero el vaso es el más difícil de palpar cuando no hay una esplenomegalia tan grande, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener compañía, alguien que acompañe en el examen físico. Si hay alguien, ustedes pueden examinar tranquilos, no tienen temor, están más dedicados para poder encontrar lo que están pensando. Pero si están solos, ustedes mismos están temerosos, vaya a pensar mal la paciente o vaya a pensar mal el paciente. Entonces, ustedes, la moraleja es que tienen que estar acompañados. Si no tiene familiar, siempre hay un personal de limpieza o un personal técnico, cualquier personal que los acompañe en el examen físico. No se olviden. ¿Quién es el delegado? Max, ¿estás ahí, Max? Sí, doctor, disculpe. El delegado es el compañero Sinoe. Sí, no está. Max, una pregunta. Sí, Disculpa, ¿ustedes tienen los PPTs de todas las clases de semiología gástrica? no, doctor. Max, ¿tú lo tienes? Hay un PDF que ha circulado en las rotaciones anteriores de todas las clases. Max, ¿la tienes? No, doctor, no tengo el PDF. Ya. Bueno, hay un PDF condensado de todo. Ese PDF se la voy a pasar al delegado para que lo comparta con todos ustedes, que son las clases de todos los médicos que han hecho sus clases y están ahí para que no tengan problemas. ¿Ya? Te las voy a enviar a tu WhatsApp. ¿Cómo se llama el delegado? Perdón. Sinoe Lozano. Ahorita le hablo, doctor, al WhatsApp. Ah, ya, si no, ya yo te envío al WhatsApp todo ese PDF para que lo compartas con todos, ¿ya? Si no, ¿me escuchas? Sí, doctor. Listo. Entonces mañana nos reunimos a las 7. Mañana vamos a hacer 2 clases, creo. Mañana es viernes, ¿no? Mañana es viernes. ¿Está bien mañana o tienen otro horario? Están como exámenes, creo ustedes. Si no, me pasas la voz en todo caso. Está bien, doctor. Ya le acabo de hablar a su WhatsApp. Ah, ya. Doctor, me parece que está bien mañana, pero igual vamos a conversar con la mayoría de los chicos en el grupo. Muchas gracias por la clase. Ya, ok. Entonces mañana vamos a hacer 2 clases que son más, yo creo que son más pesaditas y todas son interesantes, ¿no? Pero parece que es más frecuente que todo médico general deba de conocerlo. Mañana lo hacemos, entonces vamos a demorar un poquito más para realizarlo, ¿ya? Entonces podemos salir nomás y continúen a dar sus exámenes. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Buen día. Hasta luego, doctor. Ya, Catherine.